almas en Jehová, y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, sé valientes, sin temor, venceremos. Rumbo a la conquista de almas que perdidas están. Rumbo a la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Rumbo a la conquista heredad, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, sé valientes, sin temor, venceremos. Rumbo a la conquista de almas que perdidas están. Rumbo a la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Estamos viendo la carta de Romanos y el día de hoy precisamente es la clase número 34 de la carta a los Romanos. Pero me gustaría hacer un paréntesis y hacer un pequeño anuncio, hermanos. Esta semana pasada hemos mandado a cada uno de ustedes vía correo electrónico las formas del campamento. Como les he indicado en el pasado, este año habrá 7 cabañas, no 8. Eso indica que la manera en que hemos y estamos acomodando las cabañas es en cuanto se están registrando, es como estamos acomodando las cabañas. Sin embargo, no quiero que haya ninguna desaveniencia para algunos de ustedes que no tienen correo electrónico. He hecho aquí algunas formas en papel, las voy a dejar aquí en las escaleras. He hecho como unas 10. Quiero que sean digitales, pero si ustedes no tienen acceso a el internet, las llenan, me las dan, les saco una foto y yo las hago digitales sin ningún problema. Recuerden, ya el campamento está lleno. No las llenes a menos que ya tengas reservado tu lugar. O sea que ya hemos clarificado que tu lugar, tu espacio está reservado. Estamos a menos 39 personas, indica que realmente está lleno, están 39 personas esperando la cancelación de gente. Asumiré este año, la fecha es el 15 de mayo, no el 15 de junio. Asumiré, por lo tanto, que si no has recibido tu forma de registración es porque no necesitas cabaña. Por lo tanto, si tenías cabaña el año pasado, será dada a alguien más. Y reiteramos porque una cabaña tendrá que ser reemplazada. Una vez más, si solamente estarás en el campamento 1-2 días, no tendrás cabaña. Las cabañas serán solamente para aquellos que participarán toda la semana del campamento. ¿Ok? Entonces, para que vayan visualizando cómo va a ser, y una vez más es por la falta de espacio que existe. Y lo anuncio esta mañana porque están todos poniéndome atención y así de una manera no olvido a nadie. Dirás, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a ver? Muchísimo. La semana pasada veíamos acerca de las autoridades superiores y hoy en día continuamos en cuanto a la sujeción de las autoridades superiores. No sé si ustedes se han preguntado, cuando nosotros éramos pequeños, yo recuerdo muy bien que a solamente unos 5 minutos de casa existía lo que se llamaba en México la SARC, que es la Secretaría de Hacienda y Recursos Humanos. Eso tiene que ver con aquellos que cobran los impuestos en México. Y siempre había una broma entre nosotros que íbamos a la secundaria y decíamos, cualquier persona que trabaje para la SARC es una persona que tiene la vida hecha. Y la pregunta sería, ¿por qué? Porque la gente que cobra impuestos normalmente es una persona que es muy rica, que tiene mucho dinero, que tiene mucha afluencia económica. ¿A qué se debe eso? No sé.
simplemente se debe a que los que cobran impuestos al parecer están muy bien. Había otra broma también que había entre nosotros en cuanto a aduana. Si querías ganar dinero, trabaja para aduana, ya que aduana decide, pues, tomar, recobrar, quitar, y después, si la persona lo quiere, pues se lo das, y de otra manera, si no lo quiere, te lo quedas. En el pasado existía cuando una persona viajaba de este país a sus países de orígenes, cuando las leyes no estaban bien claras, que en aduana literalmente te podían quitar las cosas. El día de hoy sucede así. Cuando yo viajo a México tengo que declarar que llevo solamente una laptop o una computadora, si llevo un proyector, un cañón, un proyector solamente, y solamente cosas que utilizaré para mis presentaciones que haré en las conferencias que hago. No puedo llevar cosas de más. Si llevo cosas de más, estoy dado a pagar impuestos de ello, y si no si quiero pagar, me los pueden recoger. Es más, te dan una cantidad de dinero. Cuando uno viaja a otros países del mundo, te das cuenta que la idea es lo mismo. Hay una cantidad internacional en todos los países: Egipto, Francia, Alemania, Israel, Jordania, México. $10,000 es la única cantidad que puedes mover entre países en forma personal. Esto es que si tú viajas de un país a otro y llevas más de $10,000, tienes que declararlo para pagar impuestos por ello en el país al cual te diriges. Por eso mucha gente le paga a 5 personas sus boletos, viajan con ellos y le da $9,999 para pasar $50,000. Eso sí es válido, eso sí se puede. El problema es que tienen que ser adultos todos, porque cada uno puede ser confiscado de su dinero. Y hemos visto a gente que de alguna u otra manera, lo vimos en Turquía, en Constantinopla Antigua, Estambul, donde la gente que va caminando hacia aduana los separan porque hay algo que no combina, y resulta que le sacan billetes y paquetes de dinero que tienen guardados, porque el día de hoy pues ya hay realmente en varios aeropuertos pues lo que se le llama rayos X. Esto es, tú vas caminando en el aeropuerto y pueden visualizar y ver lo que traes cargando, aunque tú no creas. Si el peso no va conforme a tu masa, a tu forma, se dan cuenta ya ellos de todo eso. Es interesante lo que hacen los aeropuertos. Lo hacen realmente para lo de los narcóticos, pero aplica a lo demás. Bueno, y si te pones a preguntar, bueno, ¿por qué hay tanto impuesto en el cambio de dinero, en la entrada, en aduanas? Y decíamos, si quieres ganar mucho dinero, trabaja para aduanas y te va a ir muy bien. Y sí, conocíamos algunos hijos de padres en México que trabajan para aduana y pues ganaban muy bien. Conocemos hermanos que trabajan para aduana, no queremos decir que ellos ganan muy bien, porque creemos que son justos y que no roban. Pero eso ya es otra cosa y otra plática de la cual tendríamos que nosotros hablar. Y luego entramos al punto: ¿por qué cuando uno vive mucho tiempo en este país y va a sus países de orígenes, te das cuenta de la falta de infraestructura, de la pobreza que hay en nuestros países? A pesar que son países con muchos medios, con muchas riquezas. Y es muy fácil, solamente tienes que preguntar a cualquier persona, ¿cuánto pagas tú de predio? Y en eso te das cuenta de la realidad. Levante la mano, ¿quién no sabe qué es predio? ¿El predial? ¿Quién no sabe? El predial es lo que se le llama real estate taxes. ¿Cuánto pagas de impuestos por tu casa? Y cuando te dicen, te empiezas a reír. Dices, es curioso. O sea, que por una casa de cerca de $1,000,000 mexicanos o de $100,000 paguen solamente $200, $300 anuales. Y tú te ríes. Y entonces te pones a pensar, ahora hace sentido porque la gente tiene que tomar a sus niños y llevarlos a su casa en camión o en pecera o caminando. Y te pones a pensar, ahora hace sentido porque las calles no están acabadas de hacer, porque las aceras o las banquetas no están finalizadas. Ahora hace sentido porque hay una infraestructura tan pobre en ciertos lugares de origen, porque es posible que países solamente tengan carreteras de ida y de vuelta, porque hay países que solamente tienen 2 o 3 autopistas de 4 carriles. Y cuando la gente viene acá, hermanos, o a un país de Europa, se quedan sorprendidos y dices, wow, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hay países del primer mundo y países tercermundistas? Todo tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Por eso, de alguna u otra manera, vivimos en este país. Vivimos en este país porque o nos gusta la comodidad, o nos gusta el tipo de seguridad, o nos gusta más. Por eso no vivimos en nuestros países de orígenes. Si no viviéramos en nuestros países de orígenes. Entonces, de alguna u otra manera, hermanos, aunque tengamos metas de regresar, hay una realidad en cuanto a la infraestructura. Todo tiene que ver con los impuestos, todo tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios aquí. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han recibido los impuestos? Y abres tus impuestos, por ejemplo, cuando aquellos que poseemos o somos dueños de casas y abrimos los impuestos y decimos, oye, espérame, estoy pagando aquí, dice impuestos,
Oye, impuestos por esto, impuestos por esto, impuestos por esto. ¿Alguien ha visto eso, hermanos? ¿O solamente yo soy el único que veo con detalles los impuestos? Bueno, no es algo que decidimos nosotros, que se estableció por nosotros antes de nosotros. Todavía ni llegamos, aquí ya estaba establecido. Compramos casa y ni pensamos y luego se nos estableció. Y no es como que no lo podemos pagar, lo tenemos que pagar porque no tenemos opción. Es parte de lo que tenemos que pagar. Es parte de la vida, es parte de la realidad. Bienvenidos a la realidad. Una de las cosas que yo veía, hermanos, desde que compramos la casa es que yo pasamos aproximadamente 13 años sin hijo pagando impuestos por escuela. Y dice, oye, pues esto no es justo. Estoy pagando para que todos los demás vayan a la escuela y eso no es justo. Y eso, hermanos, es lo que trae de alguna u otra manera una conmoción real en lo que es el proceso de inmigración para mucha gente, porque la gente anglosajona que ve esto dice, no es posible que yo pague impuestos y que mucha gente se aproveche de los impuestos. Y si estamos generalizando, realmente no es así, no creemos que todos los que hemos inmigrado estamos aprovechando los impuestos, pero sí hay un porcentaje muy grande que se aprovecha de los impuestos. Y si decimos que no, estaríamos mintiendo a lo que es la realidad. ¿No lo creen ustedes? Porque hay gente que miente de alguna otra manera para preservar, pero eso ya queda en la conciencia de cada uno. La realidad es que hay gente que cobra impuestos, hay gente que paga impuestos. ¿Por qué se pagan tantos impuestos? ¿Por qué hay tantos impuestos? Luego te preguntas, ¿cómo pueden apoyar a un ejército fuera del país de gran manera que le paguen tanto cuando el equipo de una persona, de un soldado que está en Afganistán cuesta cerca de $100,000? O sea, ¿cómo puede ser posible que el uniforme, el equipo valga lo mismo que una casa aquí? ¿Quién paga por ello? Bienvenidos a la realidad. Todos nosotros pagamos por ello. ¿Y por qué pagamos por ello? Porque es lo que dice Dios, que tenemos que pagar por ello. Y cuando vemos aquí, yo creo que la semana pasada quedó clara la parte de la sujeción en cuanto a las autoridades superiores, tanto a los padres como a los predicadores. Ya hablamos en detalle de todo eso. Cuando vemos aquí ahora, ¿por qué? Dice en Romanos 13, versículo 5, hablamos, ¿quién puso las autoridades superiores, hermanos? Dios. Ahora, pero hay una realidad que se tiene que sostener, que se tiene que pagar por esa autoridad superior. O sea, esa autoridad superior no se puede sufragar a sí mismo. Ese es un problema real. O sea, y la mejor manera de entender esto, hermanos, es entendiendo la manera en que se manejan los impuestos. Esa es la mejor manera de entender este proceso, que cuando nosotros ignoramos la manera en que se maneja el gobierno, ignoramos la manera en que se manejan los impuestos. Y al ignorar eso, hermanos, pues ignoramos el poder de democracia que tenemos, ignoramos la razón por la cual en las últimas no votamos todos. Aún en la misma congregación yo creo que votó menos de la mitad que podía votar, y es una realidad, hermanos. O sea, todos nos quejamos de los impuestos que pagamos. Hasta un joven cuando recibe su primer nómina, su primer cheque, dice, oye, ¿por qué me están pagando tan poquito? Todos nos quejamos, pero es una realidad. O sea, la realidad es que por todo pagamos impuestos. Dice la Escritura en 13:5, donde vamos a estar viendo el día de hoy, dice, por lo cual es necesario estarles sujetos. ¿A quiénes? A las autoridades superiores. Y no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Hablaremos de esto al final. Dice, pues por esto pagáis también los tributos. Y aquí viene la pregunta de los tributos, hermanos. Los tributos, ¿qué es un tributos? O tributum en latín. ¿Qué es un tributo? ¿Qué es un tributo? Ahora, quiero que entiendan, hermanos, que hay dos tipos de tributos. Lo voy a llevar primero al tiempo bíblico y quiero que vean, hermanos, cómo era que los israelitas, judíos, aunque la carta es a Roma, veían tan injusto la parte de los tributos. O sea, les quiero decir que nosotros no pagamos tantos tributos como lo pagaban ellos. Nosotros no pagamos tanto tributo como lo pagaban ellos. Es más, cuando vemos la Escritura, había dos tipos de tributos. Vamos a primero explicar de una manera breve lo que significa la palabra tributo. ¿Qué les parece? Tributo, en español, es un pago exigido por un poder superior, por lo general un estado, a otro inferior, y a este inferior se le llama vasallo. Vasallo es aquel estado inferior que paga tributos al estado superior. Por lo general se entrega anualmente una cantidad determinada de oro o de bienes. La imposición del tributo demostraba la condición débil, del estado vasallo y de servicio del mismo, y de este modo socavaba la autonomía política y a menudo ocasionaba debilidad financiera.
Las naciones poderosas recaudaban tributos, tanto en los estados hostiles como en los aliados. Si cualquiera de ellos se negaba a pagar tributo, se consideraba rebelión y generalmente conducía a represalias militares. O sea que la razón por la cual los gobiernos tomaban otras naciones era por fines económicos. Siempre ha sido así, hermanos, por fines económicos. Se extendió el Imperio Romano porque para sufragar a Roma se requiere tomar otras naciones. Y no queremos la tierra de ellos. Lo único que queremos es un tributo de parte de ellos. Y entre más se extendían, más tributos ellos podían cobrar. Entonces, algo que tenemos que entender, hermanos, es que bíblicamente hablando, hay varios tributos. Hay un tributo en el tiempo bíblico religioso, que son muchos, y hay un tributo gubernamental, que son otros. Son dos tipos de tributos. Y esos dos tipos de tributos, el ciudadano tenía que pagarlos. Pues por esto pagáis también los tributos, dice Pablo. Por eso pagamos los tributos. El tributum romano era una forma de impuesto. La famosa pregunta que Jesús le formuló a los fariseos sobre el tributo se refería al impuesto. Si ustedes recuerdan, vamos a ver dos partes de la escritura, hermanos. Veamos, por ejemplo, Mateo, capítulo 17. Mateo 17. En el verso 24 al 27. 17, 24 al 27. Indica un tipo de impuesto. Este tributo que veremos aquí, hermanos, no es el tributo gubernamental, es el tributo religioso. Hay dos tipos de tributo. Uno es religioso, otro es gubernamental. ¿Les queda claro eso, hermanos? ¿Están todos de acuerdo? Dos tipos de tributos. Tributo es una cantidad que paga la parte débil a la parte superior. Dice ahí en el verso 24, cuando llegaron a Capernaum, Cafarnaum, que significa la ciudad de Nahum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, dracmas es una moneda, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? La primera pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes vinieron? ¿Quiénes vinieron? Es la primera pregunta que nos hacemos. El versículo 25 dice, él dijo sí, y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Qué te parece, Simón? Dice, los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? O sea, lo que hace Jesús es que dice, los reyes de la tierra, refiriéndose a Roma, ¿de quiénes cobran los tributos? ¿De los hijos o de los extraños? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? De los extraños. Muy bien. Versículo 26 dice, Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, ¿luego los hijos están exentos? Jesús está enseñando. O sea, hermanos, ¿los hijos están exentos? No. No. Tenemos que pagar impuestos. Es más, cualquiera de nosotros como hijo de Dios que evade impuestos, no solamente es un ladrón, sino un pecador y por lo tanto corre peligro su eternidad. Porque los hijos no estamos exentos. ¿Ok? Y dice así en el versículo 26. Luego los hijos están exentos. 27. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. El estatero valía 2 dracmas, era otra moneda más grande. Entonces, ¿qué es lo que hizo, hermanos? Jesús, el Dios eterno, hace que un pez se coma un estatero. Y de todos los peces que hay en el mar de Galilea, que son muchísimos, cuando avienta el anzuelo, Pedro toma ese pez.
y saca ese pez, saca el estatero y con eso paga por Pedro y ¿por quién? Por Jesús. La pregunta que les tengo es, ¿qué impuesto está pagando? ¿El impuesto religioso o el impuesto gubernamental? La respuesta es el impuesto religioso. Jesús está pagando el impuesto religioso. Dices, espérame, Danilo, ¿cómo que? Porque había impuesto religioso y había impuesto gubernamental. Son dos impuestos distintos. Mateo capítulo 22, en el verso 15, ocurre algo distinto, pero similar en cuanto a lo que tiene que pasar. Mateo 22, versículo 15, 22:15 habla de esto. ¿Cuántos impuestos había, hermanos? Uno es un impuesto, ¿qué? Y el otro, gubernamental. Ok, muy bien. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Levanten la mano, ¿quién no sabe quiénes son los herodianos? ¿Quién no sabe? Ok, hay algunos que sí saben, se los voy a preguntar para que me ayuden. Levanten la mano, ¿quién no sabe? ¿Qué pasó? ¿No? Que sí se ve. Los herodianos son un partido político religioso judío que por su nombre indica una fidelidad hacia Herodes. La mayoría eran familia de Herodes. Esto es, si eran familia de Herodes, tenían acceso a la riqueza de Herodes. ¿Y quién era Herodes? Herodes era el rey de Judea, el rey de Israel. Pero ¿quién estaba sobre Herodes? El imperio romano. Entonces, los herodianos eran un grupo político que él tenía, que eran fieles a él y que era un grupo político muy rico que tenía muchísimas tierras, hermanos, muchísimas tierras. Yo no sé si han visto ahorita, pero en la política actual, por ejemplo, ahorita lo ves ahorita cuando están en las primarias aquí en el estado de Illinois, uno de los comerciales que yo vi que me causó risa, dicen, sale uno que quiere ser gobernador y sale de su casa, una casa pequeña, chiquita, y sale de su casa para decirle a todos, esta es mi casa, aquí vivo yo. Y luego el comercial marca las propiedades de los demás que están corriendo para gobernadores. Y uno de ellos, por ejemplo, tiene dos casas en Wisconsin. Tiene que ser fuera del estado, claro. ¿Por qué? Porque es inteligente, porque es un herodiano. No puede ser en Illinois porque sabe cómo tiene que mover el asunto. Y la otra casa la tiene aquí. Y el otro tiene una casa literalmente en otro país. Pero cuando uno va a correr para gobernatura o cuando uno va a correr para aquí, tiene que declarar todas sus propiedades. Tienes que decir, estas son las propiedades que tengo. La pregunta es, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué tiene que hacer eso? ¿Nadie? Exactamente. Por el conflicto de intereses que esto traería a su vida. El poder como Estado o gobernador del Estado puede hacer que pueda favorecer otros estados por sus propiedades, por el conflicto de intereses que hay. Aparte, los impuestos que paga no son los mismos los que pagas en una propiedad que está en Wisconsin a los que están acá. La manera de preservar su equidad es de esa manera. Entonces, lo que sucedía aquí, hermanos, los herodianos eran ese tipo de personas, gente gobernadores, gente rica, gente que tenía muchas propiedades, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Y la pregunta que ellos quieren es el impuesto. A ellos les interesa eso. Dice, y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Ahora, César es el emperador. Todos odiaban a César, todos. Debajo de César se encuentran los reyes, clientes, y cuanto estos no son buenos, hermana Adriana, cuando no son muy buenos estos para cobrar o para pagar impuestos, se reemplazan por un gobernador o por un prefecto. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? ¿Perdí a alguien? Ok. Después tenemos al jefe
de los recaudadores y después tenemos a los recaudadores. Entonces, para que el dinero llegue a César, quien es la cabeza de todo, tiene que pasar por 3 áreas primero, por 3 personas. Y aquí la pregunta no es la parte religiosa, la pregunta es la parte gubernamental. Los herodianos dicen, si Jesús dice que no, lo tenemos, lo podemos matar, porque está yendo en contra de la ley, del gobierno, de Roma. Si alguien dice que no se le puede pagar tributo a Roma, lo matan, porque Roma está sobre Judea, sobre Israel. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ahora, vamos a ver esto. Para pagar el tributo gubernamental, se utiliza la moneda gubernamental. Y la moneda gubernamental es la moneda romana, lo que se conoce como los denarios. ¿Ok? Como los denarios. Para pagar el tributo religioso, dependiendo cuál sea el tributo, se paga la blanca, que es la moneda nacional hebrea, lo que el día de hoy es el shekel, o la moneda fenicia que se utilizó en aquellos tiempos. Pero para otras cosas, bajo el tributo religioso, se puede pagar otra moneda. Pero las importantes son las blancas o la fenicia, que son las monedas locales. Entonces, cuando ellos le dicen eso, dice, muéstrame la moneda del tributo. Pero ¿de qué tributo ellos estaban hablando, hermanos? ¿De qué tributo? Gubernamental. Por lo tanto, ¿qué va a tener la moneda? A César. Miren, las monedas, yo no sé si ustedes han visto las monedas, pero las monedas siempre tienen un registro de cuándo fueron hechas. Si tienen un penny, un dólar, un penny, un dólar, o una cora, un dime, tienen la fecha. Ahora, en la arqueología, para saber de qué tiempo es un lugar, a qué tiempo data, cuando empiezan a hacer las excavaciones, siempre encuentran monedas. Y entonces la moneda dice, ok, esta moneda es de tal fecha, indica que este lugar es de tal fecha. Esa es una forma de estudiar los tiempos. La otra es toman el carbono y basado en el carbono se dan cuenta de la fecha en que está el lugar. Bueno, la moneda que le pide dice, mostradme la moneda, y ellos le prestaron un denario, porque el denario es una moneda ¿qué? Romana. Y dice, entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. De César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de qué. O sea, porque él no podía pagar con blancas. Él no podía pagar con blancas. Porque las blancas es moneda ¿qué? ¿Es moneda qué, hermanos? Hebrea. O sea, me gustaría verle la cara, hermanos, a la persona en el condado de Kane, que tú vas a pagar tus impuestos. Me gustaría verle la cara, ¿no? Y tú llegas al condado de Kane y ¿sabes qué? Hola, ¿cómo está? Muy bien. Vengo a pagar mis impuestos. ¿Cuáles? Pues mi predio, mi prediation. ¿Cómo que prediation? Mi real estate taxes. Dice, ok, déjame ver. Y dice, me gustaría ver la cara, que saques puros billetes, puros pesos mexicanos. O sea, dime qué te va a decir el hermanos. ¿Qué diría? Sí, we're not in Mexico. Es lo que te diría. O sea, era la misma idea. No podías pagar al Imperio Romano con una moneda hebrea. Tenías que pagarle con su moneda. Y Jesús, la sabiduría es, enséñame la moneda. ¿Con qué pagas tú tus impuestos? Con dólares. ¿Y qué dice Estados Unidos, Banco de Estados Unidos? Por eso pagamos con dólares. Entonces, démosle a Estados Unidos lo que es de Estados Unidos, que son sus dólares. Démosle a César lo que es de César, que son los denarios. Fíjate qué sabio es el Señor, ¿no es cierto? Pero este era el tributo gubernamental. ¿Ok? Ahora, cuando vemos el impuesto de gobierno, veamos primero el
Primero, o sea, el del emperador y la aristocracia. Vamos a ver primero el impuesto gubernamental, ¿ok? Hay dos, uno se llama ¿cómo? Muy bien, entonces el primero que vamos a ver es el gubernamental. Y para que visualicen cómo pagaban ellos impuestos y luego nos comparemos con nosotros, vean cómo no pagamos tantos impuestos. ¿Ok? Dice así. El primero era el emperador, ese es el número 1. Este ponía impuestos sobre los reyes o clientes. El rey Herodes era uno de sus clientes. También el rey de Egipto era otro. Es más, si tú vieses, por ejemplo, el Imperio Romano y cómo se dividía, todo esto era lo que era el Imperio Romano. ¿Lo ven? Todo esto. Todo ello pagaba impuestos a Roma. Por eso, la capital romana estaba exageradamente hermosa. Por eso las capitales de los países, escuchen lo que voy a decir, lo digo no en mala onda, ¿ok? Son las que son más ricas. Porque la capital del país es donde está el gobierno del país. Y ahí es donde van todos los impuestos de todo, ¿qué? El país. Por lo tanto, hace sentido que sea la más rica. La burocracia, la aristocracia, la gente rica y la gente poderosa. Por eso cuando tú ves Estados Unidos, por ejemplo, miras que todas las casas hermosas se encuentran en derredor de Washington, D.C. Lo que es Virginia y Pensilvania y Massachusetts y New York. Todo lo rico está allá, porque todos los políticos viven allá. Entonces, un rey cliente era Herodes, y Herodes, hermanos, se cuenta, y esto lo dice Josefo en sus libros, que él legó o pagaba al emperador que se llamaba en aquel tiempo Augusto 1,000 talentos. 1,000 talentos. Y dices, bueno, ¿qué son talentos? Un talento es igual a 37.5 kilogramos. Y dices, bueno, esto no lo entiendo. Ves a la bolsa de valores, vas al New York Stock Exchange y ves cuánto vale una onza de oro, y cuando veas cuánto vale lo multiplicas por los kilos y te das cuenta más o menos cuánto vale. ¿Ok? Que aproximadamente creo que es según cerró, 1.3 millones de dólares tal vez. 1.3 millones de dólares. Entonces él daba 1,000, 1.3 por 1,000. Ahora, pero pues el pobre tenía que sacar el dinero de alguien. ¿De quién lo tenía que sacar? Si su gobierno estaba aquí, hermanos, solamente es el rey Herodes que gobierna aquí. Solamente el rey Herodes que gobierna ahí. De aquí tenía que sacar 1,000 talentos. 1,000 talentos. Increíble, ¿no lo creen, hermanos? Ok, ahora, el rey, hermanos, a veces no era muy buen rey. Porque vamos a ser honestos, no todos tienen la habilidad de gobernar. ¿Están todos de acuerdo, hermanos? Simplemente no todos pueden, porque si todos pudieran, todos eran gobernadores. Entonces, en el caso cuando muere el rey Herodes, se quedan 3 de sus hijos. Se queda Arquelao, Antipas y Filipos. ¿Ok? Arquelao, Antipas y Filipos. Uno de ellos era muy tonto, ¿ok? Para gobernar. Arquelao no servía para nada. Entonces, lo que hace Roma, hermanos, es que dice, ok, se muere el rey Herodes, que era buenísimo, nos pagaba nuestros talentos, nos estábamos felices y no había problema. Pone a sus 3 hijos, se separa la tierra, y entonces Filipos buenísimo, Filipos puede pagar sin ningún problema, y también lo paga este Antipas, pero Arquelao es un tonto, no solamente no puede pagar, siempre tiene problemas en su tierra. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a dejarlo que como que está ahí, que va a ser nuestro títere, pero vamos a poner a alguien que sepa gobernar. Y se ponía un prefecto o a un gobernador. ¿Y a quién pusieron? Poncio Pilato. ¿Ok? ¿Están visualizando ya las cosas? ¿Ok? Ahora, las rentas anuales que estaba obligado a pagar Arquelao eran 600 talentos o 3.6 millones de denarios, ya lo calculamos en dólares. Solamente de su región. ¿Ok? Ahora, tienen que entender esto, hermanos. Eso es lo que le tiene que pagar a César. Pero aparte, él se tiene que quedar con una parte. O sea, porque entre tú vas pagándole a alguien, o sea, César dice, a mí me das mis 1,000 talentos y hagas lo que tú hagas, yo nada más quiero mis 1,000 talentos. Entonces, ¿qué hacía Arquelao, el tonto? Pues nada más cobraba 1,000 talentos.
Y se quedaba sin qué, hermanos. Es ilógico. Porque este tiene herodianos que van a querer ¿qué? Y recuerden, hermanos, es más, a algunos de ellos se les conoció como gente que despilfarraba su dinero. Por eso cuando tú ves a los gobernadores, hermanos, hipocresía total, hermanos. Por ejemplo, tú ves a los hijos de Maduro en Venezuela, hipócritas todos. Que tienen carros Lamborghinis en Suiza y que los agarran y que los han tomado presos. Lo mismo los hijos de Castro. O sea, te das cuenta de una realidad ilógica. Gente riquísima. Lo mismo en México. Políticos. Se puede entender de Donald Trump, pero de estos no se entiende, porque estos no tenían nada antes de entrar al poder y de pronto tienen más de lo que deben tener. Lo que hacían ellos es que el rey cliente, en este caso el rey Herodes o rey cliente, tenía que superar los 1,000 talentos y tenía que cobrar un 60% más de ellos. ¿Sí me están entendiendo todos, hermanos? Y tenía que cobrar esa parte porque él se quedaba con ese 60% y el otro 100% se lo daba al gobernador o al emperador, perdón. Ahora tienes un problema. Él tiene que tener gente bajo él que cobre esos impuestos. Entonces, la gente que él tenía bajo él para cobrar todos esos impuestos, hermanos, es los que se llamaban architelonai. ¿Y dice ese qué es? Pues es un architelonai. Archi es primero, es jefe, es primario, telonai. ¿Ok? O sea, tienes un jefe de recaudadores de impuestos. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Y ese es el que tenía, es más, ese era el que tenía más billete de todos los recaudadores de impuestos. Porque debajo de él están los publicanis o los publicanos. Entonces tienes al architelonai y debajo de él al publicani y arriba de él al rey cliente o gobernador y arriba de él al emperador. Pero si el rey cliente tenía que añadirle 60% para sufragar sus gastos al 100% de los 1,000 talentos, pues ¿qué va a hacer el architelonai? Pues va a tener que subirle, y le subía aproximadamente de un 25 a 40% menos, para que él se quedara con algo, para darle al gobernador o al prefecto o al rey cliente su cantidad, para que le dieran a César su cantidad, y él se quedaba con algo. Uno de ellos se llamaba Zaqueo, de Jericó, porque Jericó, hermanos, era la capital de las toparquías de Judea, o sea, de los que eran jefes de recaudadores. Era, para que me entiendas, Ciudad de México. Era, para que me entiendas, Washington, D.C. Era la ciudad de Guatemala. Eso es lo que era. Entonces, ya que ellos eran Zaqueo, tú puedes darte cuenta por lo que él dice en la historia, si ustedes la han leído, ¿verdad? Zaqueo, muy interesante, porque cuando le dice a Jesús, le dice: Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si engañé a alguno, le devolveré 4 veces más. Dices, espérame tantito. O sea, primero, vámonos por partes, Zaqueo. O sea, tú tienes muchos bienes para darlo a todos los pobres. ¿Cuál sería la pregunta, hermanos? ¿Cuántos bienes tienes? ¿Y tú vas a dar 4 veces más? Bueno, espérame, ¿4 veces más de qué? O sea, él tenía para darles 4 veces más de lo que les había quitado. Y yo siempre he dicho, hermanos, con el respeto de la gente que es baja de estatura, que la gente baja de estatura, los chaparritos, son bien inteligentes, hermanos, para los negocios, chiquitos pero inteligentes. Y siempre te vas a encontrar en los negocios uno bien chiquito pero bien vivo con todas sus ganas. ¿Alguien conoce a alguien así, hermanos? Todos conocemos a Zaqueo, así que todos conocemos a alguien así. ¿Pueden darse cuenta del dinero que tenía Zaqueo, hermanos? Era mucho dinero. Ahora, pero Zaqueo podía literalmente, hermanos, venderle plazas a la gente. Esto es algo muy interesante, hermanos, que se dio en México. Yo sabía de eso. O sea, cuando había un jefe de aduanas, por ejemplo, él podía vender sus plazas. ¿Sabían ustedes eso, hermanos? ¿Mande, hermano? Los maestros también.
Bueno, y ahorita es un poquito más difícil, pero sí. Se venden sus plazas. O sea, tú dices, ok, por aquí, a ver, ¿cuál es la frontera por donde entran más cosas a México, hermanos? Quiero que le piensen antes de decir. No, Tijuana. ¿Sabían ustedes eso, hermanos? ¿Y saben por qué, hermanos? Porque hay compañías que pagan impuesto a México y luego lo meten por tierra a Estados Unidos y es más barato que entrar por mar a Estados Unidos. ¿Sabían ustedes eso, hermanos? Todo es manipulación de impuestos. Ahora, ¿quiénes serán? Bueno, entonces, si tú vas a vender la plaza de aduana, ¿cuál cuesta más cara? ¿La de Matamoros o la de Ciudad Juárez, hermanos? ¿Ah? Ciudad Juárez. ¿Cuál cuesta más cara? ¿La de Ciudad Juárez o la de Laredo? Ahí dice el hermano. ¿Pero cuál cuesta más cara? ¿Ciudad Juárez o Tijuana? Tijuana. ¿Y quién las vendía? Aquí también se venden. ¿Ah? Aquí también se venden la plaza, ¿verdad que sí? ¿En Estados Unidos? La pregunta que yo haría, hermanos, es ¿cómo es posible que haya gobernadores y políticos que tengan propiedades que no reflejan su sueldo? No sé, o sea, pueden decir que no roban, yo no dije que roban, porque hay muchas formas de hacerlo. ¿Están todos de acuerdo, hermanos? Hay muchas maneras de hacerlo. Una de ellas sería, por ejemplo, si yo soy gobernador o si yo soy senador, si yo soy diputado y voy a votar por las armas, por lo que va a pasar con lo de las armas, entonces viene uno que trabaja para las armas y me dice, tenemos un apartamento en Cancún, bonito, tú votas, nosotros te lo regalamos. Y está fuera del país. Y lo vamos a poner en nombre de tu hijo. ¿Vale, hermano? Es un voto solamente. Pero todos esos votos que compran son suficientes para que esto, o sea, lo que estos pagan es realmente una cantidad muy baja a lo que ellos ganan con todos los votos. Por eso no pueden revocar las armas hasta el día de hoy. Pero pues eso a quién le importa, ¿verdad? Estamos hablando de la Biblia. Entonces, cuando vemos todo esto, hermanos, una de las cosas que tenemos que entender acerca de esto es que ellos podían vender. Había dos de las grandes rutas de comercio en el mundo antiguo. Dos de las grandes rutas. A una se le llamaba la ruta Mari-Mar o Mare-Mar. Mari-Mar en latín, Mare-Mar. Esta ruta es una ruta que iba desde Egipto hacia la parte norte. ¿Y por dónde tiene que pasar, hermanos? ¿Por dónde? Por Jerusalén. Y si pasa por Jerusalén, hermanos, ¿saben por dónde pasaba esa ruta? Por Capernaum. Estaba afuera de Capernaum. ¿Saben dónde le llaman? Había uno que era publicano de los apóstoles. ¿Quién era, hermanos? ¿Ah? Mateo. Leví, Mateo, muy bien. Mateo era publicano y trabajaba ahí precisamente, en la ruta Mari-Mar. Y le iba muy bien a Mateo. Es más, pero Mateo estaba bajo Zaqueo, en el aspecto de que estamos hablando, de organigrama. Así que Mateo ganaba mucho porque tenía que cobrar más para darle a uno como Zaqueo, para que Zaqueo le diese a uno como a Poncio Pilato y para que Poncio Pilato le diese a uno como al emperador. La tajada de cada persona, hermanos, era tanta que quien salía perjudicado era ¿quién, hermanos? El pueblo. Pero reiteramos, ¿cuáles son los tributos? Hay muchos impuestos. Cuando se pasaba aquí, hermanos, en la ruta Mar-y-Mar, todo lo que venía de Egipto, que era una de las partes más exportadoras más grandes de todo el mundo, algodón, trigo, arroz, la tierra de Egipto muy fértil cerca del río Nilo, porque pasaba hacia la parte norte, pasaban por aquí. Y luego la otra, hermanos, era lo que se llamaba la ruta de la seda. La ruta de la seda porque silk, la seda, hermanos, era muy cara y se usaba para muchas cosas. Y, aunque no lo crean, hermanos, cuando tenían que pasar por la ruta de la seda, hermanos, también tenían que pasar ¿por dónde, hermanos? Por Israel. Por eso Israel era muy importante. Por eso Dios decidió empezar su ministerio en Israel. Porque el mundo antiguo todos pasaban por ahí. El evangelio se iba a extender para todas partes por lo del comercio. Ok, entonces
quiero que visualice, hermanos, cuando vemos a una persona que es publicana, es una persona que cobra mucho dinero, y un publicano trabaja para el emperador. Entonces yo creo que visualices, es un judío que vive en los tiempos de Jesús, y el judío dice, oye, espérame tantito, ¿cuánto te tengo que pagar? Mira, me tienes que dar a mí, lo que quiere el emperador son 100%, 1000 talentos. Pero bueno, recuerda que el rey le tenemos que añadir 60%. Y recuerda que Zaqueo le tenemos que añadir otro 40, 28%. Y bueno, pues yo tampoco voy a estar aquí de oquis. Entonces, también a lo mío le tengo que añadir. Así que me das a mí, que soy publicano, le das al architelonai, y le das al rey, y le das al emperador. Y después de todo eso, quiero que estés contento, por favor. ¿Hace lógico, hermanos? Por eso era importante que se hicieran censos en aquellos tiempos. Por eso se hacen censos hoy. No creas que es para ver cuánta población latina hay. ¿Para qué se hacen los censos, hermanos? Para presupuestos, pero para calcular cuánto me van a pagar. El gobierno hace eso. ¿Cuánto me van a pagar? Porque basado en eso se empieza a distribuir el tributo. Si en la población de Elgin hay tantos ciudadanos o tantas personas con tantos niños, pues aquí vamos a hacer más escuelas. El problema es que cuando no todos se cuentan, tenemos salones sobrellenos, porque el que vive en el basement no se cuenta. ¿Me entiendes? Porque creen que le van a llamar inmigración. Nada que ver con eso, hermanos. El censo tiene que ver con impuestos, cómo se va a distribuir. Por eso es importante contar a todos. Pero es otro problema, que si llega de la ciudad y dice, ¿cuántos viven aquí? 39. Como en la casa de mi tío cuando llegamos nosotros, 39. Dije, oye, la torre 39, no, también eso va en contra de ¿qué? De la ley, pero vivíamos 39. Pobre distrito U46. Nada más era nosotros. Imagínate los demás. Imagínate los de hoy en día. ¿Ok? Ahora, había varios tipos de impuesto. ¿Ok? Había el tributum soli, el tributum capitis, el tributum tatalis y el tributo foralis, que son tributos y tributos y tributos. Pero nosotros pagamos lo mismo. Hay impuestos directos e impuestos indirectos. Había impuestos directos e indirectos. Hoy en día hay impuestos directos e indirectos. ¿Sabías eso? Ahí les va uno. El impuesto indirecto es, por ejemplo, tú vas en la 31 y ves la 90. Y pues me voy por la 90. Espérate tantito. Antes de que te vayas, dame un impuesto indirecto. Que se le llama, ¿cómo, hermanos? Peaje. Que era lo que pagaban estos cuando pasaban por las rutas Marimare o la ruta de la seda. ¿Quieres pasar por esta ruta? A ver, ¿cuántos traes? Un soldado, 5,000. Trae su esposa a 40,000. Porque el soldado trabaja para el gobierno. Le vas a dar un descuento para la mujer, ¿no? ¿Y quién más trae hijos? ¿Y cuánto traes? Y traes borregos, el borrego tanto, y el camello tanto, y el burro también tanto. Y entonces, ¿qué pasaba? Desde aquellos tiempos se trataba de hacer otros caminos para saltar, ¿qué? Garitas. El hermano sabe de lo que estamos hablando. El problema es que como había soldados en todo el camino, cuando llegaba, a ver, ven, sácame el permiso. Ah, no, a la cárcel. Entonces, ¿mejor qué? Entonces, este concepto Jesús lo tiene muy marcado cuando está enseñando y dice, bueno, Señor, tenemos que pagarle a todo esto, o sea, tengo que pagar tributum soli. Primero, por las posesiones que tengo que pagar tributo. O sea, si tienes casa, ¿tengo que pagar tributo? Sí, tienes que pagar tributo. Entonces, y luego por la producción, también tienes que trabajar. ¿Lo hacemos nosotros también, hermanos? ¿O no es cierto? Dices, yo no pago impuestos. Oh, por favor. El que renta paga más impuestos. Y dices, ¿cómo puede ser eso? Porque, fíjate, le estás pagando impuestos o le estás pagando la renta a uno que paga sus impuestos, que recibe lo que te debería de corresponder a ti. Porque recibe un crédito de los impuestos que pagó. Pero como tú solamente rentas, el que lo recibe es aquel que es dueño. Y impuestos por producción, ¿pagamos esos también? ¿O no es cierto que cuando tu cheque o cuando trabajas más horas pagas más impuestos? Entonces trabajas impuestos por producción. Y trabajas también impuestos por capacitación.
Y ellos pagaban impuestos por los dueños de esclavos. O sea, el dueño de esclavos tenía que pagar impuestos por sus esclavos. Y no solamente por ellos. Si tenía jornaleros, tenía que pagar impuestos. Pero como el jornalero tendía a no pagar sus impuestos, no sé si se parece mucho a lo del día de hoy, ¿qué era lo que hacía? Entonces le decía, a ver, ¿cuánto ganas? Tengo 5 jornaleros, le decía al publicano. Muy bien. Entonces tú le vas a retener el impuesto de ellos. Y no se lo vamos a cobrar a ellos, te lo vamos a cobrar ¿a qué? A ti. Por eso el gobierno en las nóminas, en los cheques, quitan una parte acá y otra parte acá. Y tú no tienes opción, ¿o no? ¿Cierto? Y bueno, tú puedes hacer esto, puedes decir, no, es que yo tengo 20 dependes. Pero ahora a fin de año lo tienes que comprobar. ¿O no es cierto, hermanos? Todo está complicado, hermanos. Está todo complicado. Es más, las mismas parábolas tienen que ver con ello. Entonces, cuando vemos todo esto, hermanos, ¿creen ustedes que era fácil para los discípulos de Roma escuchar esto, hermanos? ¿Era fácil? ¿Era fácil, hermanos? No. Era complicado. Por eso lo que dice Jesús es dar a César lo que es César. Y luego Pablo, hermanos, apoyando, o sea, inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos dice lo mismo. Dice, por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos. O sea, que a los que nos cobran los tributos, nosotros les pagamos para que nos cobren los tributos. ¿Y quién lo decidió, hermanos? Dios. Dice, porque son servidores de Dios. El policía, aunque no sea cristiano, es servidor de Dios. Y el soldado, aunque no sea cristiano, es servidor de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo, hermanos. Y Donald Trump es servidor de Dios, aunque no sea cristiano. ¿Están todos de acuerdo? Y dice ahí que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Aquí ya es un mandamiento. Pagad a todos lo que ¿qué? Que debéis. Esto también lo digo, hermanos. Escuchen esto en el amor de Cristo. Robarle al gobierno es hacer evasión de impuestos. Pero pedirle prestado a alguien y no pagarlo es tan inicuo como robarle al gobierno. Y olvidarse de eso, como que se lo lleva el viento, no se borra del libro de la vida. Y cualquiera que tiene una deuda, hermanos, pudiéndola pagar, no la paga, hermanos, tendrá que dar cuentas por ello en el día final. Y dice una persona, no, hermano, ahí se aplica que perdone nuestras ofensas. No, hermanos, si tú debes, ¿qué tienes que hacer, hermanos? Paga. Y si no puedes, te enseña que no debes de estar ¿qué? ¿Qué, hermanos? Pidiendo prestado. Pablo dice, pagad a todos lo que debéis. O sea, ¿cuánto a quién le debo yo? Yo sé. ¿A quién le debes tú? Tú sabes. Debes de pagar. Porque vergüenza es nuestra, hermanos, que alguien nos esté cobrando. ¿O no es cierto, hermanos? Deberíamos de dar cuando nos toca dar. Y dice ahí, la palabra de Dios dice, al que tributo, ¿qué? Tributo. Podemos quejarnos, sí, pero al final del día, hermanos, no es algo que establecimos nosotros. Si tú compras casa tienes que pagar impuesto. Si tú rentas casa pagas impuesto indirectamente. Todos pagamos impuestos. No lo decidimos nosotros. Ya lo decidió Dios por nosotros. O sea, lo que estamos diciendo es que nos gusta vivir bien, tenemos que pagar para vivir bien. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y dice, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Aquí es otra cosa también importante, hermanos, para ir finalizando. Pablo ya no solamente involucra la parte de impuestos, involucra la parte de respeto. Y aquí quisiera hacer una pausa breve, hermanos, para enseñar esto. Al que respeto, respeto. Aquí no dice si se lo ganaron o no. Y eso es algo que el cristiano debe de comprender. A veces nosotros, hermanos, excusamos diciendo, yo no respeto a mi esposo porque no se lo ha ganado. No, eso es error también. Se lo gane o no, si Dios lo puso, al que respeto, ¿qué? ¿Amén, hermanas? Ay, sí, entonces, cuando una persona es puesta en cualquiera de esta autoridad superior, como un maestro, como un predicador, como un esposo, como un gobernador, se le tiene que dar respeto, aunque no se lo gane. Eso es lo que está enseñando Pablo. ¿Tú crees que se merecía respeto César? ¿Y qué hacía César con todo su dinero que recibía de todos los impuestos, hermanos?
¿Qué era lo que hacía? Lo despilfarraba, vivían en lujos, tenía prostitutas y tenía también homosexuales a su servicio. Pero dice Pablo, tienes que ¿qué? Que pagar. Eso no excusa que lo quites. Él dará cuentas por lo suyo, tú darás cuenta por lo tuyo. Así que si alguien merece respeto, tiene que darse respeto. No puedes cambiar la ley de Dios. Y entonces Pablo cierra el pensamiento diciendo, no debáis a nadie ¿qué? A nadie nada. Y la próxima semana, si Dios nos da vida y permite, continuaremos. Preguntas finales, hermanos, acerca de esta clase de impuestos. Yo sé que a nadie le gusta escuchar esto en el mes de marzo y abril cuando tenemos que reclamar impuestos, hermanos. Pero es parte de lo que Dios quiere que hagamos. Preguntas finales, hermanos. Hermano Jaime. El Señor lo puso ordenadamente todo para que saliera, pero ya el hombre ya nosotros es donde ya chocamos nuestros pensamientos pero el Señor lo todo, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿el hecho que el hombre haga eso nos excusa de nuestra responsabilidad? No. O sea, nosotros no podemos decir, bueno, es que el gobierno gasta mucho, no necesita mis impuestos, yo voy a hacer esto para que... Esto no es lo que hace un cristiano, hermanos. Un cristiano dice, ¿sabes qué? Yo tengo esto, yo voy a pagar impuestos por esto. Si el gobierno hace mal con ellos, eso no es mi problema. Porque dada a César los que es de qué. Eso es lo que hace un cristiano. Pero, ¿no es cierto que nuestra cultura nos enseña lo diferente? No, tú no te dice nada. No te dice nada, hermanos. No es lo que debe hacer un cristiano, hermanos. Un cristiano debe ser responsable con su dinero, con sus hechos. Si tú le debes algo a un hermano que está presente, págaselo. Porque te ves mal, eres un inicuo ante la presencia de Dios. Págaselo. Si tienen un acuerdo que se lo vas a ir pagando, pues véselo pagando. Pero no pienses que ya se borró del libro de la vida, como no, es que yo lo pagué y quién sabe qué pasó. No. Si se lo debes, se lo debes. ¿Cuentas claras? Eso no está en la Biblia, pero es una realidad. ¿Ok? Hay que estar bien con todos. ¿Alguien quiere decir algo más, hermanos? ¿Hani? Claro. O ponían más dependes, que pon a tu mamá, que pon a tu sobrina, que pon a no sé quién. Entonces recibían más de créditos. Y pues eso no es honesto también. Claro. Totalmente, hermanos. Ahora, algo que está pasando en el gobierno ahora es que la persona que llena los impuestos tiene que estar certificada por el gobierno para hacerlo. Es algo interesante. Y la otra cosa es que tiene que ahora firmar totalmente lo que ella hizo, porque la auditoría no solamente es para ti, sino para la persona que hizo los impuestos. Rumbo a la conquista el pueblo de Israel marchó con la fuerza divina y con fe. Ellos levantaron las almas en Jehová y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, sé valiente, sin temor, venceremos. Vamos a la conquista de almas que perdidas están. Vamos a la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Vamos a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser
queremos. Ven